Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas noches, muchachos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, profe. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de comenzar, ya ven que en la asignación anterior yo solamente les pedí de la página 7 a 9. La razón es porque estaba yo un poco atrasado con los de la otra franja y bueno, trato de que el trabajo sea lo más uniforme posible, pero no implican que no vayamos a entregar las actividades que nos faltan. En primer lugar, por ejemplo, con ustedes me había quedado, y déjenme aquí, voy a colocar el problemario. Nos habíamos quedado e inclusive terminamos esta actividad donde ustedes tenían que ir coloreando, donde hicimos justamente la parte de las identidades y bueno, coloreamos con ello el dibujo. De hecho, eso fue lo que hicimos el día viernes que tuvimos sesión. Lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar con la ley de senos, que ya también está en su problemario, y vamos a resolver los problemas que vienen aquí. Pero nada más voy a definir la ley de cosenos y el lunes que nos veamos vamos a trabajar con los problemas de la ley de cosenos. Bien, entonces déjenme comenzar con esa parte. Nada más les quería hablar sobre la planeación. Y bueno, vamos a colocar aquí ley de senos y cosenos. Bueno, fíjense bien. Primero vamos a comenzar con definir qué es la ley de los senos. Entonces, ojo, supongamos que se tiene un triángulo ABC, como el que está mostrado aquí, tendríamos A, B y C. Entonces, no es una casualidad que estén escritos de esta manera, es decir, que tengan varios colores. ¿Por qué? Primero, tenemos que enfocarnos, porque reitero, ya aquí ya no existe la parte de que hay un cateto opuesto o hay un cateto adyacente o inclusive la hipotenusa. Esa parte ya no existe. ¿Por qué? Bueno, porque ya son triángulos que no son rectángulos. Recuerden que para los triángulos rectángulos nosotros teníamos dos opciones, o el teorema de Pitágoras o bien las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, fíjense bien, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el punto A, este que queda aquí es el ángulo alfa, que justamente es el asociado al punto A. Si aquí tenemos el punto B, su ángulo asociado va a ser el ángulo beta. Y si aquí tenemos el punto C, esta como Y, no es una Y, es la letra griega gamma. Entonces, ojo, ¿qué me dice la ley de los senos? Bueno, antes de ello, ya que identificamos los tres ángulos, los lados, ¿cómo se identifican? Bueno, si aquí tenemos el vértice A, el lado que queda enfrente, es decir, esta línea que está, y no es una casualidad que sea de color roja, sería el lado A, ¿sale? Si aquí tenemos el punto B, el que queda enfrente sería el lado B. Entonces aquí justamente será el lado B. Ajá, aclaro, este concepto del que está enfrente no debe de ser desconocido para nosotros, porque ya lo habíamos trabajado cuando vimos el cateto opuesto. Pero insisto, aquí en los triángulos que ya no son rectángulos, no se maneja bajo ninguna circunstancia la parte de que si es de pronto el opuesto, el adyacente, no, ya son triángulos que evidentemente son mucho más generales. Pero la idea básica es, bueno, identificamos los ángulos, en ese no hay pierde. Y el que quede enfrente es el lado asociado. Entonces, si aquí está el vértice A, el lado asociado sería el lado A. Si aquí está el vértice C, el que está enfrente sería el lado C. Y si aquí está el vértice B, el que quede enfrente va a ser el lado B. De tal manera que la ley de los senos tiene dos versiones. Uno es mediante la definición de lados y el otro es mediante la definición de ángulos. Entonces, ¿en qué se parece una con la otra? Bueno, en que decimos que va a ser A entre seno de alfa es igual a B entre seno de beta igual a C entre seno de gamma. Y la definición mediante ángulos, si se dan cuenta, solamente están intercambiados de lugares.
Entonces aquí, por ejemplo, mediante la parte de los ángulos, sabemos que va a ser seno de alfa entre A es igual al seno de beta sobre B es igual al seno de gamma sobre C. Y aquí importantísimo mencionar, la ley de los senos solamente utilizan las expresiones por pareja. Es decir, cuando yo digo por pareja, me estoy refiriendo a que utilicemos A con B o bien B con C o finalmente va a ser A con C, pero solamente podemos utilizar dos, ¿sale? Bien, dice aquí que la ley de los senos se utiliza cuando se tienen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Bueno, aquí yo sé que de pronto, pues si no nos acordamos de eso, no hay problema, pero al final cuando estemos haciendo varios problemas, nos vamos a dar cuenta ya de manera inmediata el por qué es mediante la ley de los senos y por qué es mediante la ley de los cosenos. Y bueno, aquí nos dice, en la última dice la ley de los senos se utiliza cuando se tienen dos ángulos y cualquier lado, ¿sale? Muy bien, por favor, vayan anotando esta parte y ahorita continuamos. Reitero, no está tan difícil, nada más tenemos que habituarnos a quién es el ángulo y el lado asociado, ¿vale? Voy a darles tiempo para que terminen de hacer sus respectivas anotaciones. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber. Ok, bueno, fíjense bien, voy a comenzar con el problema número 1 de nuestro respectivo cuadernillo de trabajo y estamos en la página número 16, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense bien. En la página 16, aquí está el primer ejercicio, dice encuentra los valores de A y C. Muy bien, lo primero que vamos a dar a conocer son la parte de los respectivos datos. Entonces, ¿qué es eso de los datos? Bueno, fíjense bien. Aquí, por ejemplo, ya está nombrado nuestro respectivo triángulo. Sin embargo, en la mayoría de los casos y más comúnmente en las aplicaciones, nosotros tenemos que nombrarlo, ¿sale? Bueno, fíjense bien, si aquí nosotros tenemos el vértice A, el que queda enfrente sería el lado A, pero ese no lo conocemos, por eso le pongo aquí el signo de interrogación. Y su ángulo asociado, que es alfa, es este ángulo que está aquí, sería de 130 grados. Entonces, alfa es igual a 130 grados. Si aquí, bueno, tenemos el punto B, el que queda enfrente será este lado, que sería 6, entonces B es igual a 6. Y el ángulo beta, aquí lo tenemos, sería 20 grados. C no lo conocemos, justamente aquí está nuestra variable, por eso le puse el signo de interrogación. Y gamma dice que es igual a 30, sin embargo aquí no está el 30. ¿Pero por qué supe que era 30? Bueno, porque es sencillo, la razón es
porque si nosotros recordamos, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180. Entonces, si aquí es 130 más 20, nos quedaría 150. Más cuánto le falta para llegar a 180, pues justamente 30 grados. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a lo que acabo de mencionar. Reitero, si no es claro, nada más háganmelo saber. Bien, entonces, como yo les decía, y bueno, lo que decía la primera anotación de la ley de los senos, es justamente que las expresiones se utilizan por parejas. ¿A qué me refiero con ello? El decir por parejas implica, por ejemplo, déjenme quitar este cuadro, voy a utilizar todo lo relacionado A con B, es decir, voy a relacionar A y B. No es que no quiera hacer la relación con C, pero pues implicaría que tengo que trabajar con una ecuación con dos incógnitas, lo cual no me convendría. Entonces, fíjense bien, ya una vez que identificamos que voy a trabajar A con B, voy a ir a la parte de la ley de los senos, por ejemplo, es esta fórmula, y bueno, en este caso, lo que voy a hacer es trabajar solamente con A y con B. Entonces, así va a quedar nuestra fórmula. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos nosotros que al sustituir los datos sería, A no lo conozco, ok, pero alfa sí, alfa es 130 grados. Y esto es igual a B, pero B vale 6, entre el seno de beta, pero beta vale 20 grados, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a realizar es justamente la parte de la parte de ubicar los respectivos ángulos. Y recuerden, la parte de los ángulos se hace con 4 cifras después del punto. Por lo tanto, nos quedaría seno de 130, es decir, sin 130, sería 0.7660. Esto es igual a 6 entre el seno de 20. Pero el seno de 20, si nosotros lo ponemos en nuestra calculadora, seno de 20, nos quedaría 0.3420. Y bueno, en este sentido, primero vamos a dividir lo que está del lado derecho, es decir, voy a dividir 6 entre 0.3420, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros 6 entre 0.3420 sería 17.5438, ¿sale? Y bueno, aquí nada más nos faltaría despejar a la A. A la A le estorba el 0.7660, el cual está dividiendo, entonces va a pasar del otro lado con la operación contraria, que sería la multiplicación. Por lo tanto, déjenme aquí, voy a quitar esta expresión y bueno, aquí voy a colocar A. Me quedaría, en este caso, mediante paréntesis, tendríamos nosotros 0.7660 por 17.5438. Y ojo, porque recuerden que el resultado final se queda únicamente con 2 cifras después del punto. Entonces sería 17.5438 por 0.7660, nos quedaría 13.43. 13.43. Ya dejamos el resultado hacia 2 cifras. Muy bien, y ese sería el resultado de la A. Ok, bien. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a este ejercicio. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, ¿eh? Ok, bueno. Déjenme aquí, voy a poner mi línea divisora. Ahí está. Y bueno, vamos ahora a hallar lo que sucede con la C. Entonces, fíjense bien. Aquí voy a utilizar este bloque y voy a trabajar B con C. Se puede ya A con C porque ya hemos hallado el valor de la A. No obstante, yo sugiero que sea B con C. Ahorita les indico el por qué. Entonces, fíjense bien. Otra vez voy a ir a la fórmula y bueno, pues en este sentido, únicamente voy a utilizar la parte de B con C. Entonces, ojo, voy a sustituir mis respectivos datos
y me quedarían de la siguiente manera. En lugar de la B, escribo el 6. En lugar de beta, escribo 20 grados. C, bueno, es la incógnita. Y seno de gamma, pero gamma es 30 grados. Muy bien. Y entonces, en este caso, nos quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, el seno de 20, yo ya sé que es 0.3420. Y bueno, el seno de 30 es un ángulo notable, entonces nos quedaría 0.5. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, dividimos 6 entre 0.3420, nos quedaría 17.5438. Es igual a C entre 0.5. Entonces, aquí el 0.5 está dividiendo, va a pasar con la operación contraria y nos quedaría, en este caso, multiplicado por, y ojo, déjenme ponerle aquí el 0.5. Muy bien. Y tendríamos aquí 0.5 y bueno, esto me va a quedar C. Muy bien, entonces ya nada más voy a hacer esa multiplicación y me va a quedar que C es igual y me quedaría, bueno, déjenme pongo así, C es igual, tendríamos nosotros 8.77. Entonces aquí nos quedaría 8.77. Y ese sería el valor de nuestro parámetro C. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Cualquier duda, insisto, con toda confianza pregúntenme. Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. A ver, una pregunta. Dígame, dígame. Entonces, ¿de dónde salió el 17? Bueno, en los dos hay 17, pero creo que te refieres a este de acá. Ajá. Sí, sale en dividir 6 entre 0.3420. Hazlo y si no te sale ese resultado ya me dices. Ok, sí, 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 ya. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda adicional? Ok, bueno, continúo entonces. Déjenme duplicar la diapositiva. Y bueno, voy a ir al problema número 2. Déjenme quitar toda esta parte de las ecuaciones.
Ok, fíjense bien. Me dice el problema, una cuerda de 10 pies que hay para medir la longitud entre dos puntos A y B en los extremos opuestos de una alberca en forma de riñón no es lo bastante larga. Se encuentra un tercer punto C, ok, aquí está el punto C, tal que la distancia de A a C es de 10 pies. Ok, me dice aquí, se determina que el ángulo, pero bueno, antes de hablar de ángulos, tenemos que terminar de completar la figura, que realmente es un triángulo. Entonces, déjenme aquí, voy a ponerlo desde el punto B hasta el punto A. Ahí está. Y déjenme ponerlo en color morado. Ahí está, de B a A. Bueno, vamos aquí a poner ahora. Aquí sería B y ahora va hacia C. Muy bien. Perfecto. Ahí ya lo tenemos. Entonces, vamos a ver la parte de los ángulos. Dice, se determina que el ángulo ACB, ACB, es decir, este que tenemos aquí, que es gamma finalmente porque está asociado al punto C, nos quedaría que gamma, déjame ponerlo así, gamma es igual a 115 grados. Entonces tendríamos nosotros, gamma es igual a 115 grados. Bueno, déjenme nada más poner el 115. Ahí está. Pero lo voy a poner más pequeñito. Entonces ahí ya lo tendríamos 115. Y dice después, y el ángulo ABC, es decir, ABC, es decir, este que está aquí asociado al punto B, es beta. Entonces, ojo, tendríamos nosotros que ese ángulo es igual a 35 grados. Entonces serían 35 grados. Voy a cambiarle el tamaño. Ahí ya lo tenemos. Aquí está 35 grados. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues tendríamos que ver los datos con los cuales contamos. Por ejemplo, si nosotros vemos, aquí tenemos el punto C, tenemos el ángulo y nos está pidiendo la distancia desde B hasta A. Eso quiere decir que ese es el lado C. Entonces, el lado C es nuestra incógnita y el ángulo gamma asociado sería igual a 115 grados. Ahora bien, nos dice que tenemos aquí el punto B. El que queda enfrente sería el lado B, que sería igual a 10. Y su ángulo sería de 35 grados, que es justamente el ángulo beta. Por lo tanto, si nos damos cuenta aquí, nosotros tendríamos que utilizar la relación que hay entre B y C. Entonces, vamos a la parte de la ley de los senos para poder justamente identificar esa proporción. Entonces, fíjense bien, tendríamos que tomar esta expresión de los lados. Aquí está. Y bueno, evidentemente nosotros tendríamos que ver esta expresión y relacionando B con C. Ahora, fíjense bien, en este sentido, nada más tengo que ir sustituyendo los datos y nos quedaría, la B sabemos que va a ser igual a 10. Beta, en este caso, nos quedaría 35 grados. C no lo conocemos y gamma es igual a 115 grados. Entonces, vamos a ir calculando los respectivos ángulos y nos quedarían de la siguiente manera. Tendríamos nosotros seno de 35. Entonces, déjenme ir a la parte de 35 y voy a calcular la razón seno. Entonces, tendríamos seno de 35, nos quedaría 0.57, 35, aquí está. Y bueno, aquí tendríamos C entre seno de 115 y bueno, el seno de 115 nos quedaría en este caso seno 115 sería 0.9063. Y bueno, evidentemente tendríamos que hacer las divisiones, por ejemplo, esta división que está aquí, 10 entre 0.5735, y esto nos queda de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, a ver, déjenme aquí, voy a ponerlo, sería 10 entre 0.5735 y recuerden, van con 4 cifras, sería 17.4367. Y bueno, sería C entre 0.9063.
Por lo tanto, ojo aquí, tendríamos nosotros que en la C está dividiendo el 0.6390, el cual, bueno, pasa multiplicando y nos quedaría aquí esta expresión y bueno, aquí me quedaría C. Por lo tanto, tendríamos nosotros que el valor de C es igual. Ok, sería 17.4367 por 0.9063. Y esto nos queda 15.80 pies. Esa sería la longitud o la distancia que hay del punto A a B de la alberca en forma de riñón, que aclaro serían los respectivos extremos. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a ese problema. Se dan cuenta, no es tan difícil, nada más hay que encontrar el seno correspondiente y bueno, ya lo demás se vuelve trivial porque son hacer operaciones. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. Voy a definir ahora la ley de los cosenos y ahorita les indico lo de la parte de las actividades que deben de entregar. Bueno, para ello voy a utilizar nuevamente el mismo triángulo. Déjenme pasarlo hasta acá abajo. Y bueno, vamos a poner como título la ley de los cosenos. Bueno, tenemos el mismo triángulo y de igual manera nosotros tenemos que aprender esa parte en donde si está el punto A, el que queda enfrente es el lado A y así sucesivamente. Aquí la parte de la ley de los cosenos, déjenme ponerlo aquí, así es una generalización. Generalización del teorema de Pitágoras. Eso es por definición la ley de los cosenos. Ahora, ¿en qué sentido se vuelve una generalización? Bueno, la ley de los cosenos tiene tres fórmulas. La primera es a elevado al cuadrado es igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado menos 2b por c por el coseno de alfa. Esa sería la primera fórmula. La segunda fórmula que va en color azul a fin de seguir las mismas tonalidades, me quedaría b elevado al cuadrado es igual y tendríamos nosotros a al cuadrado más c al cuadrado menos 2a por c por el coseno de beta. Y bueno, en el otro caso, cuando tenemos nosotros ahora la parte de la c, déjenme aquí ponerlo en verde, tendríamos que c al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado menos 2a por b
por el coseno de gamma. Recordemos en todo caso que, bueno, alfa es el ángulo asociado al punto A, beta es el ángulo asociado al punto B y gamma es el ángulo asociado al punto C. Entonces, ojo, aquí está la definición de la ley de los cosenos. Son 3 fórmulas que al final se vuelve una porque, bueno, si se dan cuenta, si quitamos esta parte donde está menos 2bc coseno, es el teorema de Pitágoras finalmente. Pero ojo, algo importante a mencionar en esta fórmula es, si aquí inicia con A, termina en alfa. Si aquí está en B, termina en beta. Si aquí está C, termina en gamma. Y por ejemplo, aquí aparece B y C, entonces aquí va a aparecer BC. Si aquí está A y la C, aquí va a aparecer AC. Y aquí como está AB, aquí va a aparecer AB. Y en todas lleva menos y hay un 2. Estas son las reglas para la ley de los cosenos. ¿Vale? Y bueno, algo importante a mencionar sobre la ley de los cosenos, hay que hacer de igualmente las notas. Déjenme sacarlas del problemario y las voy a anotar en mi presentación. Entonces, ojo, tendríamos nosotros bien, dice lo siguiente, notas. Solamente se utilizan una de las expresiones, es decir, ya sea que utilice la de rojo, la de azul o la de verde. Aquí nos dice la ley de los cosenos se utiliza cuando se tienen 2 lados y el ángulo entre ellos. Y después nos dice la ley de los cosenos se utiliza cuando se tienen los 3 lados, ¿vale? Esas son las condiciones que buscamos mediante la ley de los cosenos, ¿vale? Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense bien. Con respecto a las asignaciones, yo les voy a indicar el día lunes y lo más probable es que la asignación venza el día martes, ¿vale? Justamente por las actividades que tenemos pendientes y también bajo el supuesto en que nosotros tenemos que ir lo más acorde posible con la otra franja. Con la otra franja, apenas mañana voy a ver problemas sobre la ley de los cosenos. Entonces, para que lleguemos a la par y aclaro, el lunes ya nosotros revisemos los problemas que van posterior, ¿sale? Entonces, en esta ocasión, para ustedes nada más es que repasen la ley de los senos y los cosenos, es decir, que no lleguemos el lunes y me digan, pues no sé cuál era la fórmula, para ello ustedes tienen que ver el video y hacer sus respectivas anotaciones, ¿vale? Y evidentemente, pues ya los ejercicios los haremos dado que el lunes nos tocan 2 horas de clase. La siguiente a la que se presentan, es decir, no esta semana que viene, sino hasta dentro de 2, sería su examen de tercer departamental en conjunto con la situación de los respectivos extraordinarios. Ahí ya no todos tendrán que asistir, sino solamente aquellos que no acreditaron en los 3 departamentales, ¿vale? ¿Alguna duda adicional, muchachos? No. ¿No? Ok. Bueno, si no hay más dudas, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que pasen bonita noche y nos vemos el día lunes en clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.